Hello and welcome. This is your English teacher, Marcela Chenkus, and today we're going to continue with the simple present tense part 2 for the subjects he, she, and it. Hola, bienvenidos. Los saluda su profesora de inglés, Marcela Chenkus, y hoy vamos a continuar con el tiempo verbal presente simple. Esta es la segunda parte para los sujetos he, she, it. Let's start. Vamos a comenzar. Lo que vemos en pantalla es cómo se formula una oración afirmativa con estos tres sujetos. Tenemos que pensar en el número 3 porque son tres componentes que vamos a necesitar para formularla correctamente. En primer lugar va a ir el sujeto, como ya sabemos del video anterior, luego el verbo y en último lugar el complemento. Lo que están notando en pantalla es que al verbo le vamos a agregar al 90% de los verbos que vamos a trabajar nosotros la S. Mientras que a otros verbos le vamos a agregar otras letras más, pero eso tiene que ver con las reglas gramaticales correspondientes a cada uno de los verbos, es decir, depende de la terminación que tenga un verbo, es si le agrego la S sola o no. Lo vamos a ver en otro video, no se preocupen, esto es muy sencillo. Ok, solamente tenemos que tener las reglas a mano, aprenderlas y después aplicarlas. Ok, very good. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ustedes quieran hacer una oración positiva, afirmativa, ya sea porque están respondiendo una pregunta, ya sea porque están hablando con alguien y le están hablando de rutinas diarias, de verdades, de cosas que hacen o de cosas que hace otra persona, pero son oraciones afirmativas, entonces recuerden que si el sujeto es he, she o it, al verbo le van a tener que agregar ese. Ok, very good. Let's go to the negative form. Vamos a la parte negativa, a la forma negativa. En este caso, tenemos que pensar en el número 5. Son 5 elementos que necesitamos. En primer lugar, por supuesto, va a ir el sujeto. En este caso estamos abordando he, she, and it. En segundo lugar va a ir el auxiliar, y miren qué interesante. Mientras en el video anterior nosotros utilizamos el auxiliar do para I, para you, para we y para they, para estos tres pronombres he, she, it vamos a utilizar does, que does también es un auxiliar, como el do, nada más que does va con he, she, it y el do va con I, con you, con we y con they. Ok. Very good. En tercer lugar, por supuesto, para que esté correctamente la expresión no, necesitamos el not. Ok. En cuarto lugar, el verbo, y atención, ya es una oración negativa, entonces, ¿qué pasa acá? El verbo no lleva ese. Definitivamente no va con ese, como si pasaba en la forma afirmativa. Ok, very good. And then the complement. Y luego el complemento, lo que le termina de dar sentido a la oración. Ok, a veces se necesita, otras veces no, a veces es obligatorio y otras veces no, pero lo tenemos que poner para que lo tengas en cuenta. Entonces, vamos ahora a traducir estas oraciones. He does not play tennis. Él no juega al tenis. She does not play tennis. Ella no juega al tenis. It does not play tennis. Eso no juega al tenis. Y si vemos aquí abajo, la forma de abreviar el does con el not es doesn't. ¿Significan lo mismo? Sí, por supuesto, pero recordá que la forma que te voy a pedir es la forma abreviada. Nosotros, en realidad acá yo te lo muestro en la forma larga, es decir, sin estar abreviada, para que vos sepas de dónde y cómo se forma la abreviación. ¿Cómo lo vamos a usar? De esta manera, abreviado. ¿Ok? Very good. Y acordate que cuando es una oración negativa, el verbo ya no lleva la S. ¿Ok? Va en su forma infinitiva. Very good. Interrogative 1 and 2. Acá otra vez tenemos las formas interrogativas y el mismo auxiliar que utilizamos en una oración negativa lo vamos a usar también en una oración interrogativa. Si la oración interrogativa que nosotros queremos formular va a tener como respuesta sí o no, entonces va a empezar con el auxiliar. En este caso, does. ¿Por qué does? Y porque yo sé que voy a preguntar sobre un varón, o sobre una mujer, o sobre un objeto. ¿Ok? Yo siempre tengo que tener en cuenta, en mente, sobre quién voy a preguntar. Y en base a eso me fijo si va does como auxiliar o si va do como auxiliar, como lo vimos en el video anterior.
¿Ok? Y formulamos la pregunta. Does he play tennis? Atención otra vez acá. El verbo ya no lleva la S. ¿Ok? Entonces sí podemos establecer y definir que en el único caso que el verbo va a llevar S es cuando sea una oración positiva, afirmativa y por supuesto esté hablando de un varón, de una mujer o de un objeto, o sea, de cualquiera de estos tres sujetos. Does he play tennis? ¿Juega él al tenis? Yes, he does. O no, he doesn't. Las dos posibles respuestas. Does she play tennis? ¿Ella juega al tenis? Yes, she does. O no, she doesn't. Does it play tennis? ¿Eso juega al tenis? Yes, it does. No, it doesn't. Ok. Very good. Interrogative 2. Recordemos que interrogative 2 es cuando comienza con una palabra interrogativa. ¿Ok? Entonces, cuando comienza con una palabra interrogativa, ¿cómo me doy cuenta? Y porque no va a comenzar con does o con do. Entonces ya esta pregunta indaga sobre información específica. Vamos a ver en este caso. What sport does he play? ¿Qué deporte él juega? ¿O qué deporte ella juega? ¿O qué deporte eso juega? Y cuando respondo, es una oración positiva afirmativa. Entonces recordemos que si es una oración positiva afirmativa, el verbo entonces sí le tengo que agregar la S. He plays tennis. ¿Ok? She plays tennis. O it plays tennis. Lo que tenemos en pantalla es una palabra interrogativa especial, who, que significa quién. Y si nosotros vemos la estructura de esta oración, fíjate que no lleva el does. ¿Ok? ¿Lo podría llevar? Sí, depende de lo que yo quiera preguntar. Pero siempre que pregunto con who, la respuesta va a ser una persona o personas. Vamos a ver los ejemplos. Who is he? ¿Quién es él? He's my father, or he's my neighbor, or he's Roberto. Cuando me preguntan con who, tengo que mirar a ver si la pregunta me indica hacia quién, si es un varón, una mujer o varias personas, como será en este caso, they. Entonces yo veo en la respuesta, veo en el párrafo, veo en el diálogo de donde yo voy a tomar la información para formular la oración. Y por supuesto, formulo una oración positiva, afirmativa. Lo importante de esto es cuando te preguntan con la palabra interrogativa who, buscan una persona, un pariente, una persona, un nombre de varón, de mujer, o como en este caso, mira, who are they? ¿Quiénes son ellos o ellas? Bueno, hay distintas opciones. They are María en José, o they are María en Luisa, o they are José en Luis. O sea, podemos mezclar géneros. No hay ningún problema porque ellos, ellas, es indistinto varón o mujer. ¿Ok? Sí, importante. Si a mí me preguntan con they, y va a quedar raro, es como en castellano, ¿quiénes son ellos? Y vos me respondas, ella es Lucía. Yo te pregunté por ellos, no por una sola. Entonces, sí, importante que tengan en cuenta a la hora de responder que tenga coherencia la respuesta con la pregunta. ¿Ok? O si me preguntan who is he, ¿quién es él? No responderle she is María. Pues me están preguntando por un varón, no por una mujer. O viceversa, who is she, ¿quién es ella? Y que la respuesta obviamente no va a ser un varón, pues me está preguntando por una chica. Entonces tengan precaución y siempre, antes de enviar las actividades, antes de hacer una evaluación, contemplen estos, iba a decir detalles, pero no son detalles, en realidad es lo más importante de la oración, de quién estoy hablando. Y bueno, sobre esa persona voy a responder. ¿Ok? Very good. A continuación, quiero que veamos en pantalla estas preguntas. What does he do? ¿Qué? Recordemos que el auxiliar no tiene significado en castellano, así que sigo con la palabra que sigue. Que él y do significa hacer. Dicen como teacher, pero do no era un auxiliar. Sí, también es un auxiliar. ¿Y cómo me doy cuenta? En el lugar que está en la oración. Eso es sumamente importante. Los verbos siempre van en la parte de atrás de la oración.
¿Ok? Justo a la casualidad, como muchas palabras en inglés, que una palabra, valga la redundancia, tiene distintos significados. A veces funciona como auxiliar y a veces funciona como verbo. O en una misma oración lo tenemos de auxiliar y de verbo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la posición que tiene en la oración. La posición de que cada palabra tiene en una oración no es al azar. Es específica y objetiva porque ese es el lugar que ese tipo de palabra, sea un sustantivo, un adjetivo, una palabra interrogativa, un auxiliar, un verbo, es el que debe ocupar. Por eso cuando nosotros tenemos una oración toda desordenada y la tenemos que ordenar, tenemos que tener bien presente cuál es la fórmula, es decir, si es una oración interrogativa, ok, ¿qué va a ir primero? ¿Hay palabra interrogativa? ¿No hay palabra interrogativa? ¿Hay auxiliar? A ver el auxiliar que va. ¿Está el verbo? Bueno, el verbo yo sé que va a ir entonces más para atrás. Adelante tiene que ir o la palabra interrogativa, va a ir también el auxiliar, va a ir el sujeto y después va a venir el verbo y después el complemento, lo que queda. ¿Ok? O capaz termina la oración en el verbo. Pero recuerden que inglés es muy, pero muy estructurado como cualquier idioma. No hay variable. Entonces, una oración interrogativa tiene determinado orden, una oración afirmativa y tiene determinado orden y no lo puedo alterar. No, pero queda bien. No, no, no. No queda bien. Por más que pareciera que suena bien, pero no es la manera gramatical. Porque muchas veces, no, pero me suena, está bien la oración. No, no, no. Hay que estar seguros. Para estar seguro, mi recomendación es que tengan cuadros con fórmula. ¿Qué fórmula? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? ¿Qué va cuarto? ¿Qué va quinto? Cuando yo les hablo de 5 elementos que forman una oración negativa, bueno, entonces veamos cuáles son esos elementos. ¿Ok? Very good. Lo que estamos viendo acá, what does he do? Lo que yo les quería mostrar. En este caso, el verbo do, el verbo hacer, va en último lugar, por supuesto, que es el que debe ocupar. ¿Cómo respondo a este tipo de preguntas? Porque indagan sobre qué hace alguien. Ok, entonces yo voy a tener que buscar en el texto, en el diálogo, en el párrafo, la actividad, la acción que hace esa persona de que me están preguntando. What does he do? ¿Qué hace él? O qué él hace, si vamos a hacer la traducción. Recordamos que el does no tiene significado. Entonces, ¿qué o cuál él hace? Bien, ¿qué él hace? ¿A qué se dedica? Posibles respuestas. Recuerden que es una pregunta que empieza con una palabra interrogativa, what, entonces la respuesta es una oración afirmativa. Importante, si yo veo que me están preguntando sobre he, ya tengo que tener presente que en la respuesta al verbo le voy a agregar la S. O va a tener S, como en este caso el is. What does he do? He's a teacher or he plays football, for example. Por ejemplo, una de estas dos opciones. What does she do? ¿Qué hace ella? Okay, she's a journalist or she works for a magazine, trabaja para una revista. Ahora, fíjate acá abajo y puse atención. What do they do? Y tenemos dos veces do, y era lo que te decía hace unos minutos. Acá lo tenemos re bien representado. El primer do es el auxiliar. ¿Por qué? Por la posición que está en la oración. Ahí nunca va a ir un verbo, va a ir el auxiliar. En nuestro caso, nuestro idioma, que no tiene traducción. No lo tenemos en castellano, pero por supuesto en inglés tiene que estar. Y el último, ese es el verbo. En este caso, do, hacer. Entonces, ¿qué? Este no tiene significado, salto a la próxima palabra. Ellos o ellas hacen. Busco la información en el párrafo donde tenga que consultarlo y respondo. They are factory workers, o they sing, o they are singers. ¿Ok? O sea, son trabajadores de una fábrica, o ellos cantan, o son cantantes. ¿Ok? Pero entonces tengamos presente esto, lo de do. ¿Ok? Very good. Ok, so this is all. Esto es todo. Nosotros vamos a seguir trabajando con este tiempo verbal, por supuesto, en las unidades que van a ir adjuntas a esta clase.
Y este video se va a sumar al próximo video que nos va a hablar de las reglas gramaticales para agregarle la S a una oración cuando es positiva, afirmativa y estoy hablando de un varón, de una mujer o de un objeto. ¿Ok? Very good. See you. Bye bye.